Continuamos, hermano, viendo ese curso de sanidad interior. Hemos estado observando cómo nosotros somos seres tripartitos. ¿Te recuerdas que somos tripartitos? Estamos formados por un espíritu, un alma y un cuerpo. Hemos visto que somos un espíritu que tiene un alma y vivimos en un cuerpo. Hemos estado observando varios textos bíblicos. Ojalá tú vayas revisando este curso para ir profundizando poco a poco. En la predicación pasada, ahí te recuerdas que vimos que el espíritu es esa parte inmaterial que en el paraíso la perdimos, pero que la recobramos nuevamente a través del bautismo. Ahí, con los méritos de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos dice que el Padre es nuestro Padre y que somos hermanos de Jesús. Qué maravilloso es el Espíritu, cómo está formado por tres aspectos, por tres áreas. Está formado por la comunión, por la intuición y por el área de la conciencia. Cuando nosotros, hermanos, estamos en pecado, cuando no hemos confesado el pecado, cuando no asistimos a los sacramentos, cuando no hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, ese Espíritu está apagado, hermano. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de usar los sacramentos? Los sacramentos son la principal fuente de gracia. Con la oración, con la meditación bíblica, con ser devotos de María Santísima y con las obras de misericordia, ahí la gracia, vamos llenándonos de gracia. Cuando estamos en pecado apagamos la gracia y entonces el Espíritu ya no puede entender los mensajes. ¿Te recuerdas que tenemos comunión? La comunión es esa área del Espíritu que nos permite entablar un diálogo con ese Padre bueno, ese Padre maravilloso que le habla a nuestro espíritu y le va aconsejando, lo va guiando. Es en eso, hermano, consiste la comunión. Cuando nosotros todavía no hemos nacido de nuevo y estamos en pecado, no podemos tener esa comunicación con Dios y Él quiere regalarnos cosas lindas, pero nosotros no podemos entenderlo. Es más, cuando estamos en pecado, Él nos separa del amor de Dios. El pecado, hermano, nos separa del amor de Dios y entonces tenemos que volver otra vez a la gracia y para ello la iglesia, hermano, tiene el sacramento de la confesión de pecado y ahí recobramos nuevamente la gracia y a través de la Eucaristía vamos llenándonos de gracia nuevamente para que tú y yo, hermano, podamos tener una buena comunión con ese Padre bueno, ese Padre celestial, ese Padre maravilloso, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y poder vivir una vida movida por la gracia del Espíritu Santo. Podemos vivir de dos maneras, una es de modo humano y la otra es de modo divino. Cuando nosotros somos guiados por nuestra alma, un alma que no ha sido renovada, pues vamos a ser egoístas, vamos a llegar a esos pecados capitales y entonces necesitamos nosotros ir recobrando la gracia para que así nuestro espíritu sea guiado por la Trinidad, sea guiado por el Espíritu Santo. Recuerda que sanidad interior es básicamente cuando la palabra de Dios a través del Espíritu Santo va descendiendo a esos lugares en donde nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos llegar, a ese inconsciente, porque el alma, hermano, tiene tres áreas. Tiene el espíritu, alma y cuerpo, pero también tiene consciente, subconsciente, inconsciente. Tiene el lenguaje, el área del lenguaje, y tiene el área del lenguaje y el área de los pensamientos. Entonces, cuando una persona todavía no está en comunión con Dios, se va a notar, hermano. Se va a notar, va a ser más complicada la vida. Y entonces, por eso que necesitamos conocer cómo va funcionando esas áreas que tenemos. Entonces el espíritu tiene el área de comunión y tiene, ¿te recuerdas?, el área de la intuición. La intuición es esa capacidad que tiene el Espíritu Santo de comunicarse con nuestro espíritu y en lugar de esa información del Espíritu Santo, en lugar de pasar por nuestra mente para que la podamos razonar, para que la podamos llevar a la voluntad y para que vaya moviendo nuestras emociones,
el Espíritu Santo directamente activa nuestro espíritu y a eso se le llama intuición. Es cuando tú y yo a veces no pensamos las situaciones y empezamos y sentimos como una corazonada de que Dios quiere que hagamos tal cosa y a eso se le llama intuición. La intuición es esa capacidad que tenemos de que el Espíritu Santo nos va guiando con inspiraciones, a veces puede ser con sueños, y así de esa manera Dios, de muchas maneras, pero sobre todo a través de su palabra, se comunica, especialmente ahí en la Eucaristía, donde Jesús mismo está dirigiendo ese sacramento al Padre, donde Él es el eterno y sumo sacerdote, donde Él y nosotros sus hermanos nos ofrecemos con Él a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, para que Él nos vaya llenando de gracia. Y también está el área de la conciencia, esa área de la conciencia que nos dice, nos da la capacidad de poder decidir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es malo. Para ver bien la voluntad de Dios necesitamos la conciencia, el área de la conciencia. Cuando estamos en pecado, hermano, esta área también puede estar apagada, ya que los pecados van a ir directamente al Espíritu, lo apagan. Y esas antenitas con que se comunica el Espíritu Santo, ya no podemos escuchar la voz de Dios. Y por eso es necesario que estemos llenos de gracia, que estemos en gracia con ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, para que podamos vivir una vida en el Espíritu y no una vida en la carne, porque hay dos formas de vivir, una forma una vida en el Espíritu y una vida viviendo en las obras de la carne, así como lo dice Gálatas 5:18 al 22, en donde se diferencia claramente cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Y en la predicación pasada también vimos cómo el alma tenía un componente, el alma también tiene tres componentes. Los componentes son, el alma se compone de voluntad, se compone de emociones y se compone también de inteligencia. La mente o inteligencia, esas son las tres áreas. En la predicación pasada, ¿te recuerdas, hermano, que vimos esa parte del alma que es la voluntad? Cómo tenemos que ir, cómo ir vaciando nuestra voluntad, tenemos que ir renovando nuestra mente por medio de la palabra de Dios, y eso va a ir produciendo en nosotros un deseo. ¿Te recuerdas que en la voluntad ahí están el deseo, ahí están los propósitos, ahí está, en la voluntad está lo que podemos escoger, lo que podemos elegir? No los podemos escoger a Dios o no escogerlo a Él, es por puramente voluntad, hermano. La voluntad es un área de nuestra alma que necesita ser transformada. Recuerdas, hermano, que solamente el Espíritu es renovado a través del bautismo, pero nuestra alma y nuestras emociones necesitan ser sanadas, nuestra voluntad necesita ser renovada, necesita ser transformada, necesita ser vaciada, necesita ser quebrantada, como lo vimos en la predicación pasada, y es a través de la renovación de nuestra mente donde la inteligencia va a ir llevándole buena información, la información de Dios a nuestra voluntad, para que ella, a través de esos mensajes, pueda escoger lo bueno, lo agradable, lo perfecto, y va a ir produciendo en nosotros un deseo. Y como ya sabemos, los deseos se encuentran ahí en la voluntad, y es que cuando nuestra mente empieza a ser renovada, comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. Y cuando esto ocurre, podemos decir, ¿te recuerdas lo que dijo San Juan Bautista en San Juan 3:30? Es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya. Y también San Pablo en Gálatas 2:20 nos decía a nosotros y nos dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Cuando nuestro yo, que está, la voluntad es nuestro yo, cuando lo vamos sometiendo a la voluntad de Dios, podemos decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y es que el sometimiento de nuestra voluntad va a ser un sacrificio a Dios, y entonces vamos a poder comprobar y experimentar personalmente una transformación continua en nuestra vida. Y vamos a decir con San Pablo, allá en la 2 de Corintios 4:16, vamos a decir nosotros con San Pablo, mira cómo el Espíritu Santo inspiró a San Pablo, y hoy San Pablo nos habla
Y mira cómo nos dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando día en día. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo San Pablo nos dice que ese hombre exterior, ese hombre viejo, ese hombre exterior se va desgastando, vamos envejeciendo físicamente en nuestro cuerpo, pero nuestro interior, dice San Pablo, se va renovando día con día y el Señor lo va haciendo a través de la gracia. ¿Te recuerdas que la gracia está formada por las virtudes teologales, las virtudes cardinales y los dones del Espíritu Santo, y que los sacramentos son la principal fuente de gracia, hermano? Es que esos dones y esas virtudes van a venir a las potencias de nuestra alma, ahí a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, y la van a ir alineando a la voluntad de Dios. Hermano, yo te invité en la predicación pasada a que buscáramos a Dios con responsabilidad y automáticamente vamos a ir encontrando la voluntad de Él en nuestra vida. Y es que es necesario, hermano, entrar en su presencia para decir ahí, imagínate, hermano, que estamos en el aposento alto, estamos ahí en el monte de la transfiguración, estamos con Pedro, con Santiago y Juan, y le vamos a decir a ese Padre bueno: díselo con tus palabras, hermano. Ahí donde estás, abre tu corazón y dile al Señor: se está aquí a tu lado, siente esa paz y ese amor de Dios que quiere ser derramado en tu corazón. Abre tus labios, hermano. Dile, alabar a Dios, hermano, básicamente es decirle cosas lindas. Es que ese Dios bueno y maravilloso es incomparable. Que esa sea tu voluntad hoy, hermano, permanecer por siempre en ese amor de Dios, que tanto te amó a ti y a mí, y envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí, hermano, con esa joven llamada Atenas y con Giancarlo, digámosle a ese Padre bueno, a ese Señor maravilloso: qué bien se está aquí. Ahí, hermano, qué maravilloso es. Padre Celestial, venimos a tu presencia en el nombre de Jesús. Lo hacemos con todos los ángeles, con todos los santos. Venimos de la mano de María Santísima en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Y le pedimos a San Miguel que ruegue por nosotros y nos cubra en esta batalla donde vamos a enfrentarnos a huestes espirituales del mal. San Miguel, tú que eres el ángel, el custodio del ejército de Dios, tú eres el comandante general del ejército de Dios. Ruega por nosotros, defiéndenos en la batalla. Madre Santísima, ruega por nosotros. Ayúdanos, Madre Santísima, en esta batalla. Ayúdanos. Ruega por nosotros para que seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos de gracia, para que podamos entender que necesitamos someter nuestra alma y tenemos que renovarla, tenemos que transformarla. Ahí donde estás, hermano, con este canto lindo, abre tu corazón y tus labios. Con todo mi corazón, abre nuestra mente, abre nuestros labios. Ven, Señor,
Renueva nuestra mente, renueva nuestra voluntad, Señor, para que sea fuerte y sea alineada a la voluntad tuya. Solos no podemos, Padre. Hoy venimos a tu presencia y sabemos que cuando hay alabanza, cuando nuestro corazón está dispuesto, tú derramas tu gracia, derramas tu Espíritu Santo. Por eso hoy queremos decirte que tú eres un Padre bueno, un Padre maravilloso, un Padre glorioso. Eres incomparable. Queremos permanecer siempre a tu lado, Señor, porque ahí nos encontramos seguros. Y ahí, hermano, con tus propias palabras, este es un momento para que le digas a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, lo maravilloso que es Él. Es que, hermano, es ahí, en la alabanza, en la adoración, donde Él derrama su Espíritu Santo. Digámosle con nuestras propias palabras a ese Padre bueno que Él es maravilloso. Y es que, hermano, eso es lo que hace la liturgia celestial. Eso es lo que le dicen los ángeles y todos los santos, María Santísima, a la Trinidad. Eso es lo que cantan, hermano. Eso es lo que vamos a ir a cantar allá a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso. Santo, santo. Tú eres santo, Señor. Nos quitamos las coronas de soberbia como los 24 ancianos. Nos postramos ante tu presencia y te decimos que solo tú eres santo, santo, santo. Te declaramos como nuestro único y verdadero Dios. Y con los ángeles y los santos y María Santísima proclamamos tu gloria, Señor, que tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda adoración, porque tú creaste todas las cosas. Es que, Señor, tú eres maravilloso, eres grande, eres poderoso, eres bueno, Señor. Eres tú, mi amado Salvador. Sí, Señor, tú eres grande, eres poderoso. Pero sobre todo eres ese Padre bueno, ese Padre misericordioso, ese Padre compasivo. Y venimos a adorarte y lo hacemos con Jesús, que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Señor de señores, el Verbo que se hizo carne, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, el eterno y sumo sacerdote. Venimos con Jesús a adorarte, Padre. Es que tú eres santo, 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 eres maravilloso, eres glorioso. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tu Señor. Y ahí, hermano, donde estás, ahí postrado en la presencia de ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, le vamos a decir a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, que envíe su Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer ahí con nuestras manos levantadas, con nuestro corazón abierto y nuestros labios, como que seamos a recibir un regalo. Y le decimos al Espíritu Santo que venga. La palabra de Dios dice que solamente tenemos que pedirlo y Él vendrá. Abre tu corazón, abre tus labios, hermano. Este es un momento de abrir tu corazón, abrir tu vida al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima. Ven, Espíritu Santo, y prepara los corazones de estos hermanos que el día de hoy van a estar en esta predicación, en donde nosotros vamos a llevar nuestras emociones, para que tú, Señor, empieces a transformar nuestras emociones.
que son esa parte que tú nos has dado, donde están nuestros sentimientos, están nuestros afectos. Hemos conocido, Señor, que hay varias emociones, como la tristeza, la ira, la vergüenza, el dolor, el miedo, el celo, la confusión y el odio. Y de la misma manera también nos hemos dado cuenta que has puesto en nuestra alma emociones como el amor y como el gozo. Tú, Padre, para comunicarte a través del Espíritu, has puesto en nuestra alma esas emociones y ellas se comunican con nuestro cuerpo a través de la vista, a través del gusto, a través de nuestros sentidos, del olfato, del oído. Y sabemos, Señor, que tú, Señor Jesús, tú viviste todas esas emociones. Tú enfrentaste todas esas emociones, esos sentimientos de la vida humana, porque tú, Señor, eres verdadero hombre, eres verdadero Dios. Tú nos conoces cómo somos, Señor Jesús. Y por eso hoy te rogamos, te suplicamos que sigas derramando tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, escudriña nuestras emociones. Ven a esas áreas más profundas de nuestra alma, ahí en el inconsciente donde hemos guardado esas escenas de dolor, de rechazo, de abandono, de injusticia, donde se nos ha tratado mal. Ahí donde hemos guardado esas cosas, donde las hemos reprimido, esas burlas, esos dolores, esos sentimientos de abandono, de rechazo. Ven, Espíritu Santo, y trae esas escenas a nuestro consciente, a nuestra memoria, para que podamos entregárselas a Jesús y Él pueda sanarlas, vendar nuestros corazones rotos y hacer que nosotros podamos tener una vida abundante, una vida donde nosotros podamos verdaderamente conocer ese poder de Dios, ese amor de Dios y llevarlo a nuestros hermanos. ¿Qué necesidad tenemos? Solamente ven, Espíritu Santo, y nuestra vida será transformada, será cambiada. Ven y utiliza la palabra para que la palabra como una espada vaya a esas fronteras de nuestro espíritu y nuestra alma y nos convenza de pecado. Ven, Espíritu Santo, redargúyenos como un viento huracanado. Ven, Espíritu Santo, y transforma nuestra vida. Cámbianos, Espíritu de Dios vivo. Y ahí, hermano, entonces, yo quiero que saques hoy tu palabra en Santiago 1:6. Hoy vamos a ver cómo tenemos que llevar nuestras emociones para que sean transformadas, sean cambiadas, para que podamos experimentar toda clase de emociones, así como lo hizo Jesús, así como Él se enfrentó a la realidad humana. De esa forma le vamos a pedir hoy al Espíritu Santo que nos enseñe a vivir como lo hizo Jesús, como lo hizo María Santísima. Y Santiago 1:6 nos dice a nosotros: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo nuestros sentimientos nos van a nosotros motivando algunas veces. Es que la persona que vive motivada solamente por sus sentimientos le va a restar valor e importancia a todos los principios bíblicos. Y mira cómo lo dice Santiago, que pidamos con fe, no dudando nada, para no ser arrastrados por el viento y echados de una parte a otra. Cuando vivimos según las emociones, hay personas que dicen: hoy esta predicación sí estuvo bonita, pero no viven una vida de fe, sino que se basan en las emociones. Hay personas que tienen una tristeza intensa
y en un momento pasan a un gran gozo y a un gran júbilo, o al revés. Una depresión viene después de un gran entusiasmo. ¿Te recuerdas, hermano, cómo aquel caso de Elías, ese texto está en el libro de los Reyes, aquel caso de Elías, cuando nos narra que Elías, después de haber cortado la cabeza de muchos profetas de Baal, ¿te recuerdas que hubo una batalla entre Elías y los profetas de Baal? Y entonces dice que Elías se sintió desanimado después de cortarle la cabeza a los profetas de Baal. Y es posible que el ascenso y descenso de las emociones no solo descalifiquen a un creyente para andar en el Espíritu, sino que también nos vayan empujando a andar en la carne. Y es que cuando el Espíritu comienza a dirigir la vida de nosotros, hermano, las emociones se van a poder controlar. Y como consecuencia de ello, el silencio total de las emociones es una condición para poder caminar en el Espíritu. Es que hay personas, hermano, que viven según sus sentimientos. Si están nublados, se sienten tristes. Y si no pasa nada malo, se sienten contentos, pero nomás pasa un problema y empezamos nosotros ya a tener sentimientos contrarios. Y la palabra nos va inspirando a nosotros que vivamos según la fe y no según la carne, no según lo que miremos. Y es que la inspiración, ¿te recuerdas que la inspiración es impartida por el Espíritu Santo? Y esa inspiración que nos da el Espíritu Santo no necesita ningún estímulo externo para poder funcionar. La inspiración nace de nuestro interior. Recuerdas, hermano, que el Espíritu Santo va directamente a nuestro espíritu, ahí donde está el área de la comunión, el área de la intuición y el área de nuestra conciencia, y ahí viene el Espíritu Santo y Él es el que nos motiva, hermano. Nosotros no podemos motivarnos, porque cuando las cosas no van bien, no tenemos motivación, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros que todas las cosas, aun las que no nos gustan, suceden para bien de los que lo amamos. Y también nos va diciendo la palabra que el Señor no permite nada más allá de lo que podemos soportar, y que en el momento ahí de la tribulación, el momento de la prueba, ese Padre bueno nos da la fuerza para poder resistirla y nos va a mostrar la salida. Y es que cuando nosotros vivimos por fe y no por vista, como dice Pablo, ya no según las emociones, para que no nos lleve, como dice Santiago, como las olas del mar de un lado para otro, necesitamos nosotros vivir por fe y ya no solamente según lo que sentimos. Y es que las emociones son impartidas por circunstancias externas, pero se van marchitando si ya no están esas circunstancias externas. Las emociones, hermano, entonces, depende de las circunstancias externas, así se van a manifestar en negativas o positivas. Pero nosotros los creyentes, que en un momento nos sentimos en el tercer cielo por alguna cosa que nos ocurrió, y en otro momento nos deprimimos, estamos siendo controlados por las emociones, y eso es lo que tenemos que pedirle a ese Padre bueno a través de los méritos de Jesús, por medio del Espíritu Santo, para que controle nuestras emociones. Y ahora te estarás preguntando, ¿cómo las emociones afectan nuestra vida, hermano? ¿Cómo crees tú que las emociones afectan nuestra vida? Y es que las emociones influyen en nuestras relaciones con otros. Nosotros somos el producto de nuestras experiencias pasadas y nuestras reacciones surgen de acuerdo a las heridas que hemos experimentado en el pasado. ¿Te recuerdas, hermano, que no es lo mismo si tú tuviste una vida en donde te rechazaron, te abandonaron, ahí donde hubo abuso verbal, abuso físico, abuso sexual inclusive, donde hubo injusticia, donde hubo violencia, ahí donde te instalaron aquellos programas a cómo tenías que vivir con la violencia, con el miedo, tal vez tú no tuviste las necesidades básicas. ¿Te recuerdas que hay necesidades básicas como el amor, como el elogio,
Hermano, muchos de nosotros no fuimos elogiados, sino que se burlaban de nosotros. Tal vez nos decían aquellas palabras que se llaman paradigmas, aquellas creencias que nos limitan en nuestra vida adulta. Tal vez, hermano, hubo injusticia, hubo maltrato, y entonces no es lo mismo, hermano, porque esas reacciones surgen de acuerdo a si fuimos heridos o no fuimos heridos ahí en nuestro pasado, inclusive heridas desde el mismo vientre materno. Por ejemplo, una mujer, hermano, que fue abusada por su esposo o fue abusado por el papá cuando era niña, va a estar siempre a la defensiva en cualquier otra relación, porque va a tener esa herida profunda que necesita ser sanada, y a eso se le llama sanidad interior, hermano. Es cuando nosotros vamos llevando esas heridas a Jesús para que Él las cure. La oración, la sanidad interior, hermano, no es solamente un momento de oración, sino que es toda una vida en donde el Señor va reparándonos a nosotros, vamos mejorando nuestra alma, vamos renovándola, transformándola, y si muchas veces no hacemos caso, inclusive nos puede quebrantar a través de las tribulaciones. También hay personas que tienen una raíz de rechazo y eso les impide manifestar sus emociones, y como consecuencia de ello se crea una baja autoestima. Recuerda, hermano, que cuando hay heridas se pueden manifestar con mecanismos de defensa. Las personas vamos a utilizar máscaras, no vamos a ser auténticas para poder defendernos de este medio. Necesitamos entonces ir sanando ese rechazo, ese abandono, esa injusticia, ese maltrato. Y es que también las emociones van a ser un obstáculo para nuestra fe. Las emociones no solamente van a influir en nuestras relaciones con las demás personas, sino que además van a ser un obstáculo para que nuestra fe crezca. Si nosotros nos dejamos guiar por las emociones, será muy difícil creer la palabra de Dios. Siempre vamos a querer ver primero para después creer. Y recuerdas, hermano, aquel texto de Marcos 11:23 que nos dice: crean en Dios. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le podrían decir a ese monte que se mueva, y aquel que lo haga sin dudar en su corazón, sin vacilar en su corazón, no viendo las circunstancias, sino creyendo que ya lo tiene, lo va a obtener. Hermanos, que la fe es necesaria, y en esta vida espiritual necesitamos la fe. La fe es esa certeza de obtener lo que esperamos y una convicción de cosas que no se ven. Nosotros los cristianos, hermanos, debemos caminar por convicción. Necesitamos caminar por fe y no por emociones. Y es que las heridas emocionales impiden entregarnos al cuerpo de Cristo efectivamente y convivir un amor sin temor a ser rechazado. Hay personas que no pueden convivir en comunidad porque tienen mecanismos de defensa. Hoy es un momento para que tú vayas viendo, hermano, cuáles son esas heridas, cómo es tu comportamiento, porque esto no es para aprendérselo de memoria, sino que es para hacer una revisión de vida a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Y es que las heridas del pasado están dañando nuestro presente y nuestra felicidad. Y por eso San Pablo en la 2 de Corintios 5:7 nos dice a nosotros, saca tu palabra, 2 de Corintios 5:7, es un texto que tenemos que aprender de memoria y nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Palabra de Dios. Mira, hermano, no caminemos según las emociones que son movidas por circunstancias externas dependiendo de cómo estemos, sino por la fe. Así como le pasó a Tomás, hermano, ese texto de San Juan 20, 24, 25, necesitamos superar nuestra fe. Y hay mecanismos de defensa que vamos utilizando cuando estamos heridos. ¿Te recuerdas que hemos visto que podemos utilizar mecanismos de defensa para no ser auténticos, porque tenemos miedo de que nos rechacen, que nos abandonen, que sean injustos con nosotros? Podemos victimizarnos, podemos ser perfeccionistas, y vamos utilizando diferentes mecanismos de defensa. Y muchos creyentes, muchos católicos que hemos sido heridos, escondemos nuestro dolor en lo profundo y vamos evitando por todos los medios hablar de ello.
y otros vamos usando mecanismos de defensa. Algunos proyectamos el rechazo. Y eso lo podemos descubrir cuando las personas o nosotros mismos sentimos un rechazo al reconocer que hemos sido heridos. Hay muchas personas que no quieren reconocer que han sido heridos. Preferimos negarlo antes que enfrentarnos con la verdad y hacer algo para sanarnos. Hay personas que uno les pregunta que están bien, pero uno los mira, que no hay gozo en su vida, hermano. Y aquí para la sanidad interior sí necesitamos nosotros ser auténticos, porque solo la verdad nos hará libres. Algunas personas nos vamos autojustificando en la vida. La autojustificación es un mecanismo de defensa que utilizamos las personas que estamos heridos cuando nos sentimos incapaces de aceptar la responsabilidad que nos corresponde por nuestros actos. Preferimos poner cualquier excusa que sea, antes de reconocer que algo no está bien en nuestra vida. Vamos autojustificándonos o le echamos la culpa a los demás, pero no aceptamos nosotros nuestra propia circunstancia. Y eso es bien importante que tengamos en cuenta. Y algunas otras personas nos vamos aislando. Cuando las personas heridas decidimos apartarnos del resto, vamos rechazando toda posibilidad de ayuda y preferimos de esa manera permanecer aferrados a nuestras heridas. Hay tantas personas que se aíslan, que no les gusta estar en comunidad. Y hoy viene entonces ya esa pregunta. ¿Te recuerdas de qué formas teníamos que mejorar nuestra alma? Vimos cómo mejorar y renovar nuestra voluntad. Ahora vamos a ver cómo podemos lidiar con esas emociones heridas, esas emociones que no concuerdan con nuestra vida en este momento. El primer aspecto que tenemos que ver es enfrentar la verdad. Muchas veces, cuando confrontamos la verdad, se nos va a hacer muy doloroso. Pero recordemos, hermano, que la puerta por donde entró ese dolor que nos impartieron allá en nuestra niñez o desde el vientre materno, esa es la misma puerta por donde debe salir ese dolor. Y eso nos lo decía Jesús en San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que ser auténticos, hermano, porque las heridas escondidas, los traumas, la falta de perdón, los abusos de todo tipo y los pecados son como una comida podrida en un refrigerador. ¿Has visto, hermano, que cuando hay una comida que ya se ha podrido y está en el refrigerador, va a dar mal olor? Y no sabemos a veces de dónde viene. Pero más tarde, cuando buscamos ahí en el refrigerador, encontramos que hay algo podrido y que está contaminando todo lo que está limpio. Y es que cuando nosotros nos escondemos detrás de una puerta de dolor, vamos a tener que regresar por la misma puerta para ser libres. Sanidad interior, hermano, es que el Espíritu Santo lleve a Jesús a esos momentos donde tú y yo hemos sido lastimados. Sanidad interior es una cosa verdaderamente hermosa, porque va a Jesús mismo en esos momentos donde hemos sido rechazados o abandonados o golpeados. Necesitamos llevar a Jesús hay mucho dolor, hermanos, reavivar eso, pero cuando le vamos entregando todo ese dolor al Señor y Él lo va cargando por nosotros y nos va llenando y va poniendo cosas lindas en esas escenas donde antes hubo ceniza, va a empezar a haber un gran jardín ahí en nuestra vida, hermano. Pero tenemos que enfrentarnos con esa verdad. También tenemos que confesar que nos duele. Entonces, hermano, tenemos que enfrentar la verdad y confesar que nos duele. Y así nos lo dice Santiago 5:16. Nosotros tenemos la bendición, hermano, de ese sacramento de la reconciliación, en donde mira cómo Santiago nos aconseja y nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Palabra de Dios. Eso fue lo que Jesús hizo con aquel paralítico, hermano. Él no le dijo, levántate, sino le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después, ante la crítica de los fariseos, Él le dijo, levántate, toma tu camilla, vete y no peques más. A veces un pecado, hay que confesar ese pecado, hermano. Confesar que nos duele. Ahí en el sacramento de la confesión de pecados. O contarle a una persona, a un líder, a un coordinador de tu comunidad que te va ayudando, un sacerdote, a alguien que te dirija en tu vida espiritual. Otro aspecto también es perdonar y olvidar. El perdón, hermano, no es un sentimiento, sino que es una decisión que tú y yo tomamos. No es que tengamos ganas de perdonar a alguien. El perdón es algo que no decidimos en ese momento y lo hacemos en el nombre de Jesús. Porque sin el nombre de Jesús, sin Jesús mismo, hermano, no podemos perdonar a los demás. Entonces, para ir sanando nuestras emociones, tenemos que enfrentar la verdad. Tenemos que ir confesando que nos duele, que estamos heridos. Tenemos que perdonar e ir olvidando. Tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido, y así nos lo dice San Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Palabra de Dios. Mira, hermano, el requisito importante para recibir sanidad es que podamos perdonar a los que nos han ofendido a través de la vida, y muchas veces son las personas que más queremos o los que debíamos de querer. Otro aspecto para lidiar con las emociones, hermano, recuerda que estamos viendo cómo el alma no ha sido restaurada y necesitamos ir restaurándola. Tenemos que ir ofreciéndonos, tenemos que ir renovando nuestra mente, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ir negándonos a nosotros mismos para que nuestro yo no sea el que nos gobierne, que no sea la carne, la concupiscencia, sino que tenemos que irnos llenando de la palabra, llenándonos de gracia, para ir también desarrollando dominio propio. Tenemos que ir desarrollando dominio propio para poder vencer las emociones. Hoy es un momento para que tomemos una decisión firme de caminar de acuerdo al Espíritu y ya no por emociones. Y eso nos lo va a decir Gálatas 5:16, hermano, Gálatas 5:16. Y sobre todas las cosas, nos dice San Pablo, desarrollemos dominio propio. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo tenemos que desarrollar ese dominio propio que es la templanza, una virtud cardinal que se nos da a nosotros a través de la gracia, y así de esa manera podemos andar en el Espíritu y ya no satisfaciendo los deseos de la carne, porque sin ese dominio propio vamos a ser movidos por nuestras emociones, vamos a ser movidos por los vicios. Y también tenemos que hacer, para lidiar con nuestras emociones, tenemos que hacer un compromiso verdadero de no vivir por emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros hagamos desde hoy, hermano, un compromiso verdadero para que ya no vivamos según las emociones, según lo que sentimos, sino por lo que Dios nos dice a nuestro espíritu. Y también tenemos que dar prioridad a la intuición del Espíritu Santo. ¿Te recuerdas, hermano, que la intuición y la comunión son áreas de nuestro espíritu? Tenemos que darle prioridad a esa área de la intuición del Espíritu, donde nosotros somos inspirados a través del Espíritu Santo a vivir por fe, a andar en el Espíritu y no por los deseos de la carne. Tenemos que tener ese conocimiento inmediato de la verdad que nos ofrece solamente el Espíritu Santo sin necesidad de razonarla. Recuerdas, hermano, que la intuición es esa capacidad que Dios nos ha dado para que no tengamos que estar pensando las cosas, sino que directamente a nuestro espíritu, a través de los dones del Espíritu Santo, a través de las virtudes que van hacia la inteligencia, y nos van diciendo a nosotros el Espíritu Santo. Y mira cómo nos lo dice Isaías 43:18. Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva.
pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué maravilloso es ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, ese Padre glorioso que ha puesto en nosotros, ahí en nuestra alma, emociones. Imagínate, hermano, hay personas que no pueden sentir, hay personas que ya tienen cauterizadas sus emociones. ¿Te recuerdas, hermano, que el miedo nos lleva a la ansiedad y que la tristeza nos lleva a la depresión? Hay tantas personas ansiosas, personas con ataques de pánico, personas que toman ansiolíticos, personas que no duermen bien, personas que tienen temores. Y hay personas tristes, personas que no han superado tal vez algún duelo, personas deprimidas, personas que toman antidepresivos, personas que no le encuentran sentido a la vida. Y tú y yo, hermano, tenemos esa oportunidad. Hermano, si tú ya naciste de nuevo del agua y del Espíritu, ya fuiste bautizado, ya aceptaste a Jesús que vive en tu corazón, tú que ya estás en comunidad, que has decidido rendir tu voluntad, que has decidido renovar tu mente a través de la palabra, hoy es un momento para que ya no sigas utilizando, hermano, mecanismos de defensa, para que no pongas máscaras, para que no te aísles, para que hoy tomes una decisión, para que las emociones no vayan afectando tu vida, hermano. Hoy es un momento para pedir al Espíritu Santo que a través de esa área de la intuición toque nuestra mente, toque nuestro espíritu y vaya produciendo en nosotros una fe tan grande, una fe que mueva montañas, una fe que nos haga creer todas esas cosas que Él nos promete a nosotros, aunque no las podamos ver en este momento, para que andemos por fe y no por vista. Hoy es un momento, hermano, entonces, para que ahí donde tú y yo estamos, le llevemos hoy nuestras emociones a ese Padre bueno, para que a través del Espíritu Santo y las llagas de Jesús y la sangre de Jesús nos vaya renovando, para que vaya produciendo en nosotros una fe tan grande que sana nuestras heridas. Hoy es un momento de clamarle a ese Padre bueno. Dile, hermano, que la lucha es fuerte, que tú eres débil. Ahí postrado ante el Santísimo, este es un momento para poder lidiar con las emociones, para que ya no seamos, como dice Santiago, como esas olas del mar que son movidas de un lado para otro. Y es que, hermanos, son esas heridas del pasado, esas heridas del vientre materno, las que van produciendo en nosotros esos daños a nuestra alma. Hay personas, hermano, que no tienen voluntad, son dominados por los vicios. Hay personas con muchos miedos, muchos temores, personas tristes, personas afanadas, angustiadas, preocupadas, personas deprimidas, personas que viven según sus circunstancias. Y no son personas malas, hermanos, son personas como tú y yo, que necesitamos reconocer que somos débiles y tenemos que recurrir a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso que envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy es un momento para abrir nuestros labios y decirle a ese Padre bueno que sane nuestras heridas, que derrame su Espíritu Santo y vaya a esos momentos donde tú y yo fuimos lastimados. Espíritu de Dios vivo, ven. Espíritu Santo, redargúyenos de pecado. Espíritu Santo, ven y sana nuestras heridas con la sangre de Cristo.
Trae los méritos de Jesús a esas áreas de nuestras emociones. Sabemos, Padre, que tú restauraste nuestro espíritu y nos has llenado de gracia, pero a través del pecado, Padre, hemos perdido toda esa fe, toda esa gracia, y estamos ahora sufriendo, padeciendo con una voluntad débil, y estamos viviendo según nuestras emociones, y esas heridas de nuestro pasado no nos dejan vivir auténticamente. Ven, Espíritu Santo, llévate esas cenizas, muévelas, quítalas, ven con ese fuego abrasador y quema toda la herida, toda lastimadura. Ven a sanarnos, a limpiarnos. Ven, Espíritu de Dios vivo. Sana mis heridas, quiero servirte. Hermano, tú y yo no podemos servir a los demás si estamos heridos, estamos lastimados, si no creemos en ese Padre bueno. Quizá, hermano, tú no has experimentado ese poder de Dios en tu vida. Hoy es un momento de traer tus emociones, para que ellas no te vayan afectando las relaciones con las demás personas. Hermano, que las emociones no sean un obstáculo para tu fe. Necesitamos caminar por convicción y no por emociones. Por eso es necesario que el Espíritu Santo venga con el cauterio de su fuego a cauterizar esas heridas emocionales que nos van impidiendo entregarnos verdaderamente a nuestras comunidades y que nos impiden convivir en amor sin temor a ser rechazados. Es que esas heridas del pasado, Padre, nos están dañando nuestro presente y nuestra felicidad. Queremos andar por fe y no por vista. Padre Celestial, sigue sanándonos, Padre. Necesitamos. Hoy, hermano, ¿dónde estás? Es un momento para que sientas ese poder de Dios que está sanando tu vida. Ve pidiéndole al Espíritu Santo que traiga a tu memoria algunos momentos, cosas que impiden que tus emociones estén sanadas. Si está poniendo en este momento un deseo de perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu padrastro, a tus hermanos, a tus tíos, a algún maestro, a alguna persona, hermano, este es un momento para que tú enfrentes ese dolor y perdonando a esa persona, tu herida vaya sanando. Hermanos, sanidad interior es que tú y yo traigamos nuestras heridas a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, a través del Espíritu Santo, a través de las llagas de Jesús, a través del poder de Jesús, del nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la cruz de Jesús y el ruego de María Santísima. Hoy, hermano, entonces, con este canto lindo, yo te dejo para que vayas dejándote sanar tus emociones y empieces y sigas tu sanidad interior. Con este canto lindo, hermano, entonces, en el nombre de Jesús recibe sanidad, recibe libertad, porque solo en el nombre de Jesús hay sanidad, hay liberación. Que María Santísima y el Espíritu Santo te acompañen, y San Miguel en esta batalla espiritual, con todos los ángeles, con todos los santos, clamamos a ti, Padre, para que nos sanes, nos liberes. Hoy te traemos nuestra alma para que nos sanes. Sana mi alma, sana mi voluntad, mis emociones. Ya no quiero vivir según mis emociones, según lo que yo siento, sino que quiero creerte a ti, Padre, que aunque yo no mire nada, por fe sé que tú eres ese Padre bueno, ese Padre maravilloso que envió a Jesús a morir por nosotros. Gracias, Padre bendito, porque me estás sanando, me estás liberando. Ahí con tu propio corazón, hermano, con tus propios labios, con tus propias palabras. Jesús, recibo libertad.
En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando.